Habíamos estado hablando de interpolación, se había visto el método de Lagrange y el método de Newton, y el tema es que, como sabemos que interpolamos, lo que vamos a tratar de aproximar una función que en principio es desconocida. Si uno tiene una tabla con puntos, como el ejemplo que habíamos visto, que teníamos tiempo y velocidad. En particular, la distribución de puntos puede ser, como en el caso de ese ejemplo, que no era ni espaciada de ninguna forma, ni equiespaciada ni de ninguna forma en particular. Y eso genera un error en la aproximación del polinomio de interpolación que nosotros vayamos a hacer. Ahí en la filmina vemos que hay un teorema que estamos suponiendo que f pertenece a las funciones, bueno, el ns tendría que ser supra n, funciones continuas de grado n, en este caso son los polinomios de grado n, son funciones continuas en el intervalo AB. Y los x0 a xn son los puntos o los nodos de interpolación que pertenecen a ese intervalo AB, cerrado AB. El x0 sería el A y el xn sería el B. Y con x sub i y x sub j son puntos distintos, ¿no? Que son los que llamamos polinomios de interpolación. Ahora fíjense que la expresión de la función, supongamos que conocemos la función. Entonces tenemos la f de x, que es igual a un polinomio de interpolación de grado n en general, más un residuo. Si recuerdan lo que era el polinomio de Taylor, fíjense que tienen una expresión bastante similar, ¿no? Un polinomio que aproxima más el resto, que sería el error que cometemos en la aproximación. Sí, Lo que fíjense pasa que que en el polinomio... Sí, en el de Taylor, todos los x sub i son el mismo. Entonces aparece claro, x0 a la n más 1. Sí, es eso. claro, ¿está? Ustedes, ¿qué hacían? El desarrollo alrededor de un punto. Fíjense que acá el residuo es la productoria de esos x menos x0, x menos x1 por x menos xn, que eso que son los x0, xn son los puntos de interpolación. En ningún lugar nos dicen cómo están distribuidos esos x0, xn, ¿sí? Por ejemplo, lo que decíamos recién, en el ejemplo que vimos el otro día, los x tenían una distribución completamente irregular. Esa productoria está multiplicada por la derivada de orden n más 1 de psi, donde el psi pertenece al intervalo de interpolación, dividido en n más 1 factorial. Quiere decir que el error va a depender fundamentalmente de dos términos, de esa productoria y de la derivada de orden n más 1 en psi. Entonces lo que hay que acotar, que era igual que lo que hacían con Taylor, ¿no? La diferencia, como dice Matías, ahora acá aparece una productoria, antes aparecía un x menos un x0 solo, ¿no? Eran todos iguales. Entonces lo que hay que, para acotar el error, lo que nosotros tenemos que hacer es, de alguna manera, minimizar esa expresión de R sub n, pero lo que hay que minimizar es el módulo de R sub n. Bueno, lo que dice acá es lo que les estaba expresando, y fíjense que cuando acotamos la derivada de orden n más 1 en psi, es exactamente lo que hacían con Taylor. El psi que pertenece al intervalo de interpolación, y lo que hacemos es que el módulo de eso sea el valor máximo, ¿sí? En definitiva, eso, no sé si en matemática C tienen que haber visto que minimizar ese módulo significa que uno lo que hace es encontrar la norma infinita de esa función. Y la norma infinita de esa función es el supremo. Y el supremo era el máximo de las cotas, el mínimo de las cotas superiores, ¿sí? Eso era la norma infinita. Bueno, en definitiva lo que tenemos que hacer es tomarle el módulo y ver dónde ese módulo se hace máximo, ¿sí? En definitiva es eso. Y a ese valor lo llamamos m. Es exactamente lo mismo que hacían con el caso de el polinomio de Taylor. Entonces lo que dijimos que íbamos a tomar un módulo, como acotamos
esa derivada de orden n más 1 en sí, la llamamos m, y entonces el módulo de ese residuo, o de ese, decimos que es menor o igual que m sobre n más 1 factorial por el módulo de esa productoria. Entonces, tenemos dos factores a controlar, el m y el módulo de esa productoria. Y fijémonos que nos queda un n más 1 factorial, que hay una dependencia en el número de puntos, que eso después lo vamos a estudiar en particular, porque esa dependencia con el número de puntos, uno pareciera que aumentando el número de puntos, uno disminuiría el error, ¿sí? Pero hay un fenómeno que también vimos el otro día, que se llama fenómeno de Runge, ¿sí? Pareciera que si aumentamos el número de puntos, disminuimos el error. Aumentar el número de puntos, ¿qué significa? Proponer como polinomio de interpolación un polinomio de grado cada vez más alto, ¿sí? Y eso nos va a traer problemas, que es lo que denominamos fenómeno de Runge. Profe, Sí. en el plan 2018 se sacó el tema de las normas. Ah, bueno. A ver, entonces tomémoslo como que le calculamos el módulo, ¿sí? Y a ese módulo tiene que hacerse el valor más grande posible. ¿Por qué? Porque hacerse el valor más grande posible es el valor, digamos, es el peor valor que podemos tener. Entonces nos va a dar la cota máxima. ¿Se entiende cuál es la idea de calcularle lo que yo había dicho antes, la norma? Es decir, le tomamos el módulo y de ese módulo el valor máximo, ¿sí? Y ese es el peor valor que podríamos tomar, pero justamente el peor valor en el sentido que es lo que nos va a generar mayor error. Pero como es una cota, es el valor más desfavorable el que yo tengo que tomar, ¿sí? Esa es la idea. Bien, entonces, lo que les decía es la misma idea, no sé, polinomio de Taylor, ¿vieron? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Bueno. Sí, polinomio de Taylor, sí. Claro, bueno, ¿se acuerdan cuando tomaban la cota de la derivada de orden n más 1 en el residuo? Exactamente la misma idea. Le tomaban el módulo, uno puede maximizar y ver dónde se hace máximo eso, o si no, intentar estimar un valor de psi para que el módulo ese se haga máximo. Entonces tener así el valor más desfavorable. Que sea el valor máximo quiere decir, tenemos el valor más desfavorable porque es el peor error que nosotros podemos, o el error máximo que podemos cometer. El tema es que podemos desconocer, en general, si uno tiene una tabla de datos, la función no la conoce, ¿sí? Esa derivada la podemos acotar cuando conocemos la función, pero si no conociéramos la función, no podríamos acotar esa derivada. Entonces hay un teorema y hay una relación, esto tomémoslo como una propiedad, que cuando hay una relación entre la derivada de orden n más 1 y la diferencia dividida de orden n más 1. ¿Sí? La diferencia dividida de orden n más 1, uno la puede calcular con los datos numéricos. Ahora, cuando uno calcula el polinomio de Newton con las diferencias divididas, uno tiene n puntos. Entonces calcula la tabla de diferencias divididas. Acuérdense que si tomábamos los valores de arriba era diferencias divididas hacia adelante, y si tomábamos los valores de abajo, los extremos de los valores de abajo, los extremos de los valores de arriba, ¿no? Los extremos de los valores de abajo teníamos diferencias divididas hacia atrás. Y teníamos n puntos, usábamos diferencias divididas hasta orden n. Ahora, para poder acotar esa derivada que nosotros no conocemos, hay una relación entre la diferencia dividida de orden n más 1 y la derivada, que es esa que figura acá. La f grande de x0 xn igual a la derivada de orden n más 1 de psi sobre n más 1. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si yo tengo n puntos, para poder acotar la derivada, tengo que poder agregar un nodo más. Y calcula, porque lo que necesito es calcular,
Fíjense que si yo tenía n puntos, calculo la diferencia dividida de orden n. Pero para poder acotar el error, lo que necesito es la diferencia dividida de orden n más 1. Así que tengo que tener la posibilidad de poder agregar un punto a esa tabla, ¿sí? Para poder acotar el error. Y poder utilizar la relación esta entre la diferencia dividida de orden n más 1 y la derivada en sí de orden n más 1. La demostración es fácil, pero hay que ir al teorema de Bolzano, entonces no usémoslo como propiedad, para no perder demasiado tiempo, sino se hace muy engorroso online. Bien, entonces, lo que nosotros queremos acotar es esta expresión que tenemos acá, el Rn de x, que es esa productoria de x menos x0 hasta x menos x1 por la derivada. Y lo que tenemos que hacer es minimizar esa cantidad. Podemos analizarlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la distribución de puntos x espaciados o de otra distribución que va a tener un nombre particular, que la vamos a ver después de este. Puntos x espaciados, ¿qué significa? Que la distancia entre dos nodos continuos es siempre la misma. Supongamos que vale h, entre x1 y x2, entre x2 y x3, siempre la distancia entre esos puntos es la misma. ¿Sí? Y esa es la expresión que nosotros tenemos del residuo. Esa expresión de la productoria la vamos a escribir en una forma más compacta, como la productoria desde i igual 0 hasta n de x menos x sub i. Y entonces ese residuo lo podemos escribir como esa productoria por la derivada. Y lo que vamos a tratar de hacer es minimizar esa expresión. Como ya sabemos cómo acotar la derivada, que el módulo de la derivada n más 1 evalúa en sí para el sí perteneciente al intervalo de interpolación es menor o igual que n. Así que el módulo del residuo es menor o igual que el módulo de esa productoria por m sobre n más 1 factorial. Entonces yo lo que voy a tener que minimizar es esa productoria. Podemos definir entonces una función phi de x, que sea la productoria entre igual 0 y n de x menos xy. Bien, supongamos que tenemos dos puntos x espaciados. Esto había un ejercicio en la práctica, ¿no? Dos puntos, x sub j y x sub j más 1. Y un punto intermedio x, que es el punto que queremos saber cuánto vale la función en ese punto cuando interpolamos, ¿no? Que es lo que uno proponía en el ejercicio. Tengo una serie de puntos, bueno, quiero saber, supongamos que tenemos a t igual 1, a t igual 3 y a t igual 2, y digo, bueno, quiero saber cuánto vale la velocidad, perdón, t igual 1, t igual 3 y t igual 4, quiero saber cuánto vale a t igual 2, que es un punto entre medio de dos nodos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando usamos diferencias divididas, por ejemplo, hay diferencias divididas. El método de Newton por diferencias divididas hacia adelante o hacia atrás. Los puntos a interpolar que podemos usar son puntos cerca de los extremos, tanto el de arriba como el de abajo. ¿Sí? Para que la aproximación sea buena. Si tomo puntos del medio, tendría que utilizar diferencias divididas centradas, que eso no lo vemos en el programa. Entonces esa productoria de dos puntos se reduce a esa phi de x menos xj por x menos xj más 1. Si quisiera graficar eso, eso es una parábola, donde los xj y el xj más 1 son las raíces de ese polinomio de grado 2. ¿Sí? Como son x espaciados, esta expresión que tenemos acá, que marco con el mouse, xj más 1 menos xj, eso es el h. Entonces cualquier xj lo puedo expresar como el valor inicial, el x0, más j por h. ¿Sí? Entonces, el x1 será el x0 más h. El x2 será el x0 más 2h. Y así sucesivamente. Pero eso lo puedo hacer porque están x espaciados. Entonces yo lo que quiero es
minimizar, yo lo que quiero es minimizar el error. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es, si quiero minimizar el error, una de las cosas que puedo hacer es, o tanteo en qué valor se va a hacer máximo ese polinomio y le tomo el módulo, o lo que hago es lo que conocen de matemática A, es maximizamos phi de x, ¿y qué significa? Calcularle la derivada e igualarla a 0. Si calculo la derivada y la igualamos a 0, el x que me maximiza esa expresión es el xj más el xj más 1 sobre 2. ¿Qué quiere decir? Es el centro entre xj y xj más 1, que en el caso de la parábola, esa es la abscisa del vértice, ¿no? Lo que me está diciendo, entonces, fíjense que volvamos a lo que yo para que les quede claro eso que hablamos de la norma, que era, le tomo el módulo a la función y me fijo dónde se hace máximo. Entonces, el vértice en este caso era lo que yo les había dicho que era el supremo, es donde el módulo ese se va a hacer máximo. Si la parábola hubiera sido hacia abajo es lo mismo, porque estoy tomando el módulo, ¿sí? Entonces es el valor más desfavorable, por eso es la cota que voy a tomar. Entonces, luego evaluamos phi de x en ese valor x sub m, y lo que tenemos es, fíjense que si lo evaluamos a phi de x en x sub m, tendremos un primer término que es x sub j más 1 menos xj sobre 2, a eso es h, y el siguiente es xj menos xj más 1 sobre 2, eso me da menos h. Lo que hace que la phi de x sub m sea menos h cuadrado sobre 2. Si tomo el módulo de eso es h cuadrado sobre, h cuadrado sobre 4, menos h cuadrado sobre 4. Y eso nos da h cuadrado sobre 4, el módulo. Ese es el valor máximo de la cota de esa productoria. Yo lo que quería era minimizar o calcular cuál es el error del módulo de Rn de x. Entonces, la cota de phi de x es menor o igual que h cuadrado sobre 4. Por lo tanto, la cota de error para la interpolación polinómica de dos puntos x espaciados es h cuadrado sobre 8, h cuadrado sobre 8 por m. ¿Sí? Eso es lo que eso es el resultado que pedía uno de los ejercicios de la práctica, que pasaba con dos puntos x espaciados, ¿sí? Y cuál era la cota del error. Bueno, donde h es la distancia entre dos puntos. Bien, pero esto es para el caso de dos puntos. ¿Qué pasa si tengo n puntos? ¿Sí? Si tuviera n puntos, en vez de tener una productoria, una phi de x que fuera x menos xj por x menos xj más 1, tendría una productoria. Tendría la productoria entre igual 0 y n de x menos xy. Es decir que para n puntos, fíjense que los nodos serían x0, x1, x2, xj menos 1, xj, y así hasta xn. Y tomo un punto intermedio cualquiera x entre xj y xj más 1. Entonces yo lo que tengo que acotar ahora es una productoria que es x menos x0, x menos x1, hasta x menos xn. Escrito en forma compacta, ya sabemos cómo se escribe. Entonces esa productoria la podemos dividir en tres partes. Una productoria que vaya entre igual 0 y j menos 1, una productoria que vaya entre xj y xj más 1, esa yo ya la sé acotar, la acoté en el ejercicio anterior, ¿sí? Y la otra parte de la productoria que va entre xj más 2 y n. Entonces, fíjense que acá queda xy menos x porque están dado, si no me daría un valor negativo si está dado vuelta, ¿no? Entonces fíjense que tengo las productorias A, B y C. Y la productoria B la voy a acotar con alguna productoria. Y la productoria C la voy a acotar con otra productoria. La productoria B, que es la productoria desde igual 0 hasta j. Les comento, esto no es necesario que lo sepan, sino que quiero que vean cómo se acota una productoria
de n términos, ¿sí? No les vamos a pedir esto, que lo muestren en el parcial ni nada, sino quiero que vean, es importante la conclusión que se saca de acotar este término. Entonces tenemos la productoria D, que es una productoria entre I igual 0 y J menos 1, de XJ más 1 menos XY. Y tenemos que decir que la productoria B es menor o igual que D. Fíjense que la productoria B depende de un X genérico, la otra depende de 2 puntos. Como sabemos que XJ más 1 menos XJ, anteriormente vimos cómo se expresaba cuando el intervalo era X espaciado, ¿no? Que el XJ era J X0 más J por H. Bueno, el XJ más 1 es el X0 más J más 1 por H, menos el XJ, que es el X0 menos I por H. Este era un I, no un J. ¿Sí? Este de acá puse un J y es un I. Por eso después figura X0 más I por H. Me equivoqué al escribir el subíndice. Esa diferencia nos da H por J más 1 menos I. H es un número fijo. Entonces, si H es un número fijo, de la productoria D lo puedo sacar fuera de la productoria, ¿sí? Y queda J más 1 menos I. Si cuento el número de productos, es fácil contarlos. Eso, si quieren, háganlo, pero es J menos 1 menos 0 más 1 es el número de lugares que hay. Eso les da que hay, en la productoria D, hay J productos. Si hay J productos, entonces quiere decir que H aparece J veces. Por lo tanto, nos queda el H a la J. Por eso en la productoria, si se fijan, en la productoria el H supra J sale fuera de la productoria y nos queda el J más 1 menos I. Si desarrollan esa productoria desde I igual 0 hasta J menos 1, fíjense que para I igual 0, cuando I igual 0, el primer término es J más 1. Para I igual 1 es J, y así sucesivamente. El desarrollo de ese producto de J más 1 por J menos 1 es el factorial de J más 1. Entonces quiere decir que esa productoria, la productoria D, es HJ por J más 1 factorial, que es la cota de la productoria B. Uy, ¿se está por cortar? Sí, no funcionó lo de usar claramente lo de usar el correo El institucional. mail institucional. Bueno, Eh, a ver, bueno, nos volvemos a conectar. no, pero termina, quedan 10 minutos todavía. Me apareció un mensaje que parecía que se cortaba ya. Sí, que en 10 minutos se corta. Pero cuando se corte, yo inmediatamente abro el canal de nuevo y se vuelven a conectar. Bueno, así que ahí tienen la cota de D. Entonces fíjense que B va a estar, la productoria B, que va desde I igual 0 hasta J menos 1 de X menos XY, es menor o igual que H a la J por J más 1 factorial. Quiere decir que la productoria B ya la tenemos acotada. El mismo procedimiento podemos aplicarle a la productoria C. La productoria A la sabemos del ejercicio anterior, son 2 puntos equiespaciados. Y la productoria C, ¿sí? Utilizamos el mismo razonamiento que para la productoria D. XY menos XJ, hacemos la cuenta tal cual habíamos definido y nos queda H por I menos J. Entonces, lo que tenemos que hacer es contar cuántos productos hay en la productoria C. Y en la productoria C es N menos J más 2 más 1. Si uno cuenta, es fácil contarlos. Eso nos da N menos 1, N menos J menos 1 productos. Por lo tanto, H va a aparecer H a la N menos J menos 1 veces. Como eso es un número, lo puedo sacar fuera de la productoria y me queda la productoria desde J igual 2 hasta N de I menos J. Hacemos la misma cuenta que hicimos hoy, desarrollar la productoria, y eso nos va a quedar N menos J factorial. Entonces, si nos fijamos, la productoria original, desde I igual 0 hasta N de X menos XY, si la
aplicamos todas las cotas que nosotros teníamos, nos queda este igual es menor o igual, h cuadrado sobre 4 por h a la j por h a la n menos j menos 1 por j más 1 factorial por n menos j factorial. El h cuadrado sobre 4, ¿de dónde proviene? Es la productoria A, que era la de 2 puntos, ¿no? Y después, por propiedad de los factoriales, j más 1 factorial por n menos j factorial, eso es menor o igual que n factorial. Por lo tanto, la productoria total, la que va desde i igual 0 hasta n, de x menos xy, queda acotada por h a la n más 1 sobre 4 por n factorial. Bien, por lo tanto, el residuo, ¿cómo nos va a quedar? H cuadrado sobre 4 n factorial por m sobre n más 1 factorial, y eso que nos da h a la n sobre 4 por m sobre n más 1. Fíjense que n más 1 no tiene el factorial, ¿eh? Lo pierde al simplificarlo con n factorial. N factorial sobre n más 1 factorial da 1 sobre n más 1 factorial. Y esa es la cota de error para los polinomios de interpolación de n puntos x espaciados. Entonces, ¿para qué hicimos todas estas cuentas? Para llegar a esta expresión y sacar alguna conclusión. Pregunta: ¿qué pasa con el error? ¿Cómo disminuiría aún más el error? No encontrar una expresión. El h es fijo, el m es fijo. Para disminuir aún más el módulo de Rn, ¿uno qué haría? Pregunta a los que están escuchando. Aumentar n. Exactamente, aumentar n. Bueno, es una pregunta que tiene un doble sentido. La conclusión que uno saca acá, la que ustedes dicen es correcta, pero en la práctica eso es falso. ¿Sí? Si uno aumenta el número de puntos, es equivalente a decir que lo que estamos haciendo es aumentar el grado del polinomio de interpolación. ¿Sí? Y si uno aumenta el grado del polinomio de interpolación, vimos en la clase anterior que aparece un fenómeno, que es lo que estudió Runge, el fenómeno de Runge. ¿Sí? Los polinomios de grado muy alto sobre los extremos para puntos x espaciados, en definitiva, si uno llevara n a infinito, los extremos se irían a infinito, sin tener en cuenta nada más que el número de puntos, no teniendo en cuenta ningún tipo de error. ¿Sí? Uno aumentaría el grado del polinomio y en los extremos las funciones se irían a infinito. Lo que estudia Runge es que en los extremos empieza a haber, a medida que yo aumento el número de puntos, empieza a haber oscilaciones. Por lo tanto, por eso dicen que, por eso se dice que Runge es contraintuitivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno de acá saca como conclusión, está bien, eso es una cota. Y uno saca como conclusión, aumento el número de puntos, mejoro la precisión. Pero no funciona así. ¿Sí? Ahora después vamos a ver algunas gráficas. Bien, pero esto es para una distribución de puntos x espaciados. En general, yo puedo decir, bueno, me planteo puntos x espaciados. Ahora, yo puedo estar en un laboratorio y como el ejercicio anterior, tengo una distribución de puntos que no es x espaciados, es completamente irregular. En realidad, en la práctica puedo llegar a tener eso, distribuciones irregulares. Pero a ver, si yo quiero estudiar la acotación de esa productoria que teníamos, las desde i igual 0 hasta n, de x menos xy. Yo lo que quisiera saber es si hay alguna distribución óptima que me minimice el error. Y sí, hay una, que es la estudiada por Chebyshev. Entonces, lo que vamos a estudiar es cuál es esa distribución óptima. Y está dada en base a los polinomios de Chebyshev. Fíjense que ahí tenemos escrito algunos de los polinomios y graficados polinomios de Chebyshev. El t sub 0 de x que vale 1, el t1 de x que vale x, el t2 de x tiene esa forma que está ahí, 2x cuadrado menos 1, el t sub 3 de x, 4x cubo menos 3x, y el t sub n más 1 en una relación de recurrencia.
El de grado n más 1 depende del grado n y del grado n menos 1 con esa expresión, para n mayor o igual que 1. Si yo los quisiera graficar, fíjense que el polinomio de grado, bueno, el T0 sería una recta igual a 1, ¿no? El polinomio de grado 1 sería la recta igual x, es la recta azul. El polinomio de grado 2 es la parábola, que está en violeta. El de grado 3, la marrón, y ahí graficado incluso un de grado 4, que es el otro violeta más oscuro. ¿Sí? Ahora, lo importante es ver lo siguiente. Fíjense los puntos rojos, que es lo que pasa. Los puntos rojos son lo que se llaman las raíces del polinomio, las raíces de los polinomios de Chebyshev. Fíjense que si uno mira las raíces, en el centro están más espaciadas y se van acumulando sobre los extremos. Esa es la distribución que va a tener las raíces. Supongamos que tomamos un polinomio de grado n, las raíces de un polinomio de grado n de Chebyshev tendrán una forma de este tipo, muy espaciadas en el medio y se van acumulando hacia los extremos, en forma completamente simétrica. Bien, pero ¿cómo se generan, cómo generó Chebyshev cuál es la función que genera los polinomios de Chebyshev? Es esta función que tenemos acá. T sub n de x es el coseno de n por el arcoseno de x para n mayor o igual que 0. Y fíjense que x pertenece al intervalo menos 1, 1. El coseno a la menos 1, no sé si están familiarizados con esa notación, el coseno a la menos 1 es equivalente a decir arcoseno. Lo escribí así porque si en el PowerPoint, por lo menos en la versión que tengo yo, si ponía arcoseno, el arc me lo separaba de la palabra coseno y entonces preferí usar esta notación. ¿Sí? Y si tomamos el módulo del T sub n de x, lo que podemos ver es que el módulo de T sub n de x, obviamente como depende, lo genero con un coseno, el módulo es menor o igual que 1. Entonces, el T sub n de x es 2 a la n menos 1 por x a la n, y fíjense, en la filmina anterior, bueno, este tiene un 1, es una potencia de 2, digamos, a la 0. Este tiene un 2, un 4, y así, y el de grado 3 tiene un 4. Entonces yo lo que voy a escribir ahora son estos polinomios de Chebyshev de manera tal que el coeficiente principal, que es la de la potencia de mayor grado, lo haga 1. Entonces, el de t sub 2 lo tendré que dividir por 2. El de t sub 3 de x lo tendré que dividir por 4. Y entonces voy a definir un nuevo polinomio de Chebyshev que lo defino como t sub n raya de x. El t sub n raya de x es el t sub n de x dividido 2 a la n menos 1. ¿Sí? Por eso decimos divido al t sub n por 2 a la n menos 1. Y entonces voy a tener un polinomio raya que los puedo graficar. Fíjense, el t sub n de x y el t sub n raya graficados. Son los mismos polinomios, grado 1, 2, 3 y 4. Ahora, el comportamiento de las raíces sigue siendo el mismo. Se espacían mucho en el centro y se acumulan sobre los extremos. Si queremos calcular las raíces de los polinomios de Chebyshev, ¿qué es? Ver dónde el polinomio se hace 0. Es decir, dónde las xn, las x sub n supra j, el n es la raíz del polinomio de grado n, ¿no? Y j va a 0, 1, 2. Entonces, fíjense que para generarme las raíces de los polinomios de Chebyshev, yo lo que tengo que es para el polinomio de grado 1 y voy recorriendo las jotas. Para el polinomio de grado 2 hago n igual 2 y voy recorriendo las jotas. Y voy encontrando las raíces de esos polinomios. ¿Sí? Esas raíces me van a ser importantes porque es la que me va a dar esa distribución que tenía yo acá, estos puntos rojos. ¿Para qué? ¿Por qué
me parecen importantes esos puntos rojos. Ahora vamos a ver una propiedad sin demostración. Si yo tuviera un polinomio mónico, ¿sí? Mónico es decir, el coeficiente principal es 1. ¿Sí? Dividí por el coeficiente principal. Bueno, yo acá los había escrito con la norma. Es de grado n. Tomo la norma infinito, que es, agarro, tomo el módulo, ¿sí? Como el caso que teníamos en la parábola. Agarro, tomo el módulo y me fijo dónde es el máximo. Si hacia arriba o hacia abajo, como es el módulo, siempre va a ser el máximo. Esta propiedad vale siempre. Que si yo tomo un polinomio, le tomo el módulo, en este caso para x entre menos 1 y 1, ¿sí? Siempre el módulo ese va a ser mayor o igual. Esto es una propiedad y es un teorema. Se puede demostrar, pero no lo vamos a hacer acá. Tengámoslo como una propiedad. Fíjense que siempre un polinomio con cualquier distribución de puntos, ¿sí? Con cualquier distribución de puntos, siempre el módulo S va a ser mayor o igual que 1 sobre 2 a la n-1. ¿Sí? Y si le tomo el módulo al polinomio raya de Chebyshev, ¿se acuerdan que el polinomio raya de Chebyshev, cómo lo definía? Como el de Chebyshev sobre 2 a la n-1. Pero el de Chebyshev, el módulo era menor o igual que 1, así que el de raya es menor o igual que 1 sobre 2 a la n-1. Por lo tanto, el módulo del polinomio raya de Chebyshev siempre es el mínimo. Cualquier otro siempre es mayor que ese número, que 1 sobre 2 a la n-1. Eso es lo importante, usar esto como propiedad. Cualquier polinomio que no sea el de Chebyshev, el módulo ese siempre es mayor que ese número, 1 sobre 2 a la n-1. Y el de Chebyshev es menor que ese número. Entonces, si yo tengo el residuo, tomamos el residuo, el módulo, esta parte de la derivada y el n+1, ya sé qué es lo que pasa. Si la distribución de puntos de esa productoria, los x0 a los x1 hasta xn, son las raíces de un polinomio de Chebyshev de grado n, entonces siempre esto va a ser menor o igual que 1 sobre 2 a la n por m sobre n+1 factorial. Entonces, ¿qué nos dicen? Que las raíces de un polinomio de grado n de Chebyshev es la distribución óptima de puntos. No hay mejor distribución de puntos para interpolar que la de Chebyshev, ¿sí? Cualquiera otra distribución siempre pasa esto de la propiedad de arriba. Siempre es mayor que ese número, ¿sí? Bien. Entonces, la cota error en la distribución de los polinomios de Chebyshev es ese número que tenemos ahí, ¿sí? Y siempre es lo que nos da la distribución óptima de puntos, ¿sí? Las raíces de un polinomio, de los polinomios de Chebyshev, es la distribución óptima de puntos. Entonces la cota, fíjense que la cota de Chebyshev es la que tenemos arriba y la cota para puntos X espaciados era la que teníamos abajo. Siempre la de Chebyshev es menor que la X espaciada. Bien, entonces, ¿de esto alguna pregunta? Ahora, esperen que vamos a compartir otro. ¿Esta se ve, Matías? O, a ver. Sí, o sea, estás ahí compartiendo un... ¿Está el círculo, el semicírculo? no, sigo viendo las filminas de las cotas del error. Bueno, acá que Ah, pregunta para ver, entonces. qué diferencia hay entre la cota del error y la de Chebyshev. Digamos, lo que tiene la de Chebyshev es que es la más chica posible. O sea, la expresión del error es esa productoria de los x menos x sub i por la derivada de n+1. Eso es del polinomio de interpolación. Ahora, de las distintas maneras que tenés de elegir los x sub i, eligiendo los de la distribución de Chebyshev hace que esa productoria sea lo más chico posible. Tenga la cota menor, de alguna manera. Por eso la distribución de Chebyshev es la óptima. La cota menor va a ser la de Chebyshev.
cualquier otro polinomio con raíces, o con cualquier otra distribución de puntos que no sea la de Chebyshev, el error va a ser más grande. El error mínimo va a estar dado con la distribución de Chebyshev. En la práctica, sabemos que si uno está tomando datos, tomar una distribución de Chebyshev es medio complicado, o más vale imposible, ¿no? Uno toma los puntos como puede ir tomando. ¿Cómo puedo generar en forma gráfica los puntos de Chebyshev? La distribución de puntos de Chebyshev, bueno, ahí tienen la expresión de una raíz de un polinomio de grado n, ¿sí? Para el caso de 40 puntos. Fíjense que tengo un semicírculo entre -1 y 1. Y sobre el semicírculo hago una distribución uniforme de puntos, equiespaciada. La proyección de esos puntos rojos sobre el eje X son los puntos de Chebyshev. ¿Sí? Son la distribución son las raíces de Chebyshev. Y fíjense que en el centro están equiespaciadas, más separadas, y se acumulan sobre los extremos. Ahora uno se pregunta, dice, bueno, esto lo puedo usar para un intervalo entre -1 y 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer una distribución de Chebyshev entre A y B? Bueno, eso lo puedo hacer, se puede hacer un cambio de variable, ¿no? Después en la pizarra la escribimos, pero en la práctica sería que las nuevas coordenadas serían A más B sobre 2 más B menos A sobre 2 por X, donde X son los puntos de Chebyshev, ¿sí? Pero bueno, eso después en la pizarra se los escribo, porque me olvidé de ponerlo acá en la filmina. ¿Cómo? Pero lo agrego. Ah, dale. ¿Lo estás agregando, Matías? ¿Se ve ahí? Yo no lo veo. Ah, sí, ahí abajo. Abajo, acá abajo, si ustedes tienen los x sub i, que son números entre -1 y 1, porque fíjense, salen de un coseno. Están saliendo de un coseno esos puntos. Así que estos x sub i están todos entre -1 y 1. Si la generación de los datos, tengo que generar puntos en otro intervalo cualquiera, AB, es hacer una transformación lineal, pasar de armar la ecuación de la recta que va del -1, 1 al AB. Bueno, ¿cuál es la importancia? En matemática D seguramente vieron conjuntos de... En general creo que deben haber visto los de Legendre, pero conjuntos así de polinomios están estos de Chebyshev, en -1 y 1, están los de Legendre, están los de Hermite, creo que es entre 0 e infinito, y están los de Laguerre. Fíjense que estos conjuntos de polinomios, en particular este Chebyshev, todos tienen apellido. Estos conjuntos de polinomios son conjuntos que se denominan ortonormal completo. En matemática D seguramente vieron, por ejemplo, no sé si lo demostraron, que el producto interno de dos polinomios de Legendre si son del mismo grado, vale 1 si están normalizados, y valen 0 si son distintos. ¿Y por qué la importancia de estos conjuntos? En particular, también el de Chebyshev, porque son lo que se denominan conjuntos ortonormal completo. Quiere decir, son ortogonales, tienen norma 1 si están ortonormalizados, y si están normalizados, perdón, y completo porque, por ejemplo, cualquier función, por ejemplo, de estos polinomios de Chebyshev, en el intervalo -1 y 1, ¿sí? La podría aproximar como una combinación lineal de polinomios de Chebyshev. O en el intervalo que sean válidos los de Legendre y así. ¿Sí? Esa es la importancia de estos polinomios, que son conjuntos ortonormales completos.
¿sí? Ortonormales, por lo que dijimos antes del producto interno y de norma 1, ¿sí? Norma 1, si no vieron norma, quiere decir que el polinomio con sí mismo, la integral entre menos, supónganse que hay una diferencia entre polinomios de Legendre y polinomios de, por ejemplo, de Chebyshev. Los polinomios de Legendre, cuando hacen el producto interno entre P sub n y P sub n más 1, diferencial de x entre A y B. ¿Sí? El peso es 1. ¿Qué significa el peso? Que yo si hago el de, fíjense que si hago el de Chebyshev, es el T sub n por el T sub n más 1, todo de x, ¿no? Por 1 sobre 1, por 1 sobre 1 sobre la raíz cuadrada, el peso es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Le está dando peso a los extremos. Cuando hace el producto interno, ese peso le da peso a los extremos. En los polinomios Legendre, todos los puntos tienen el mismo peso. Y fíjense que justamente los polinomios de Chebyshev la acumulación está sobre los extremos. Pero bueno, eso si vieron conjunto ortonormal completo o producto interno, matemática de eso, no me acuerdo qué era lo que se daba en D. La cuestión es que... No vimos nada de eso, profe. ¿No vieron de eso? Bueno, supónganse, el producto interno... Creo, que yo me acuerdo. Bueno, pero pongan esto. Supónganse, el producto interno es de un polinomio que sea válido como en esto entre menos 1 y 1, ¿no? Podría ser entre A y B. Toman un polinomio de grado n, lo multiplican por un polinomio de grado n menos 1 y hacen la integral en ese intervalo. ¿Sí? Si les da 1, ¿sí? Es cuando n es igual, supónganse P sub n por P sub m, que son dos polinomios de grado distinto. Les da 1 cuando m y n son iguales, y le da 0, ¿sí? Cuando son distintos. Eso es un producto interno. 1 les da si están normalizados. ¿Vieron? En C vieron proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Sí, eso sí. Bueno, es eso aplicado a funciones. ¿Sí? Entonces, si les da 1 es porque están normalizados, si les da un número es porque no están normalizados. Y en el otro caso siempre les va a dar 0. Eso es el producto interno, ver qué pasa. Entonces, por eso se llama conjunto ortogonal. ¿Sí? Porque les da o un número o 0. En los casos de Chebyshev, si toman un polinomio de grado m por un polinomio de grado n por el peso, que es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, eso les dará 0 o 1. Eso quiere decir que es ortogonal y ortonormal. Y completo, que cualquier función en el intervalo menos 1 y 1 la pueden aproximar como una combinación lineal de polinomios de Chebyshev. Es eso, es una definición. Bueno, y una forma gráfica de obtenerlos es esta de acá. Bien, entonces ahora veamos, nosotros habíamos dicho que en el caso de X espaciado pareciera que si aumentábamos el número de puntos, podíamos mejorar la precisión. Bueno, con 5 puntos, la función negra, esta que se ve acá, es la función que yo conozco, ¿sí? Y la azul es la que yo voy a aproximar, y los puntos rojos son los puntos de interpolación, ¿no? En el primer caso están equiespaciados y en el otro caso están con una distribución de Chebyshev. Si se fijan en la gráfica de abajo, son los errores. Lo que vieron es que tenemos una productoria, x menos x0, x menos x1. Esos x0, x1, hasta xn, dependiendo la cantidad de puntos, ¿qué son cada uno de esos? Esos son las raíces del polinomio con el que yo estoy interpolando. Entonces, en esos puntos, como el polinomio yo le obligo a pasar por esos puntos, el error es 0. Por eso aparece esta especie de montañitas, ¿no? En los puntos, en los nodos, el error es 0. Y en los puntos intermedios es donde cometo yo el error. A medida que voy aumentando la cantidad de puntos, fíjense que para n igual 10,
Fíjense qué pasa con puntos equiespaciados. Empiezan a aparecer oscilaciones en los extremos. Y se acuerdan que vimos que la cota de error decía, si aumentamos el número de puntos, mejoramos la precisión. Pero ¿qué pasa? Si aumento el número de puntos, empieza a aparecer este fenómeno de oscilación. Y desaparece con la distribución de Chebyshev. ¿Por qué? Pues se acuerdan que la distribución de Chebyshev lo que nos hacía era acumulaba puntos sobre el exterior. Es como mejora la distribución de puntos en el exterior, en los extremos, perdón. Entonces elimina las oscilaciones. En el centro, para polinomios de grado alto, siempre el error es bastante chico. Ajusta bien en las regiones centrales, pero a medida que aumentemos el grado del polinomio, hacia los extremos empiezan lo que llamamos fenómeno de Runge. Lo que Runge decía es que si yo aumento, supónganse que me voy a un polinomio de grado infinito. En el infinito me voy a infinito, cuando n va a infinito. Entonces, cuando n es muy grande, en los extremos, y eso es porque también es debido, esas oscilaciones, al comportamiento de polinomios de grado alto, ¿no? Y si se fijan en la gráfica de error, fíjense para 10 puntos, en el centro de los equiespaciados el error es chico, pero en los extremos cómo crece, ¿no? Y en cambio la distribución de Chebyshev es bastante pareja en toda la gráfica. Bueno, para 15 puntos, fíjense cómo aumenta las oscilaciones, 15 puntos sería un polinomio de grado 14, y en el caso de Chebyshev, sí, el ajuste es bueno. Y fíjense, los errores en ambos casos, para equiespaciados y para Chebyshev, están en la misma escala las gráficas, así que fíjense la diferencia. Pero también fíjense lo que decíamos, que para polinomios de grado alto, en general las zonas centrales es bueno. ¿Sí? Bueno, aumentamos 20 puntos, ya no tiene sentido hablar de, ¿cómo se llama? De interpolación en el caso de equiespaciado, fíjense. Bueno, esto es como un zoom sobre los errores en Chebyshev, ¿no? Lo que se ve que los puntos intermedios se comete error, pero igual fíjense que ese error es muy chico. Y en el equiespaciado es enorme. Sigue para 20 puntos, pasando por igual, fíjense que para 20 puntos, en el caso de equiespaciado, sigue pasando por los puntos de interpolación, pero ya está haciendo, las oscilaciones son enormes y el error en los extremos es enorme, pero se vuelve a ver que en el centro el ajuste es bueno. El problema lo tiene siempre en los extremos, y ese es el comportamiento de un polinomio de grado alto. Profe, Sí. ¿hay alguna forma de apagar las oscilaciones en equiespaciado que no sea usando Chebyshev? ¿O es la No. única forma? Yo una vez usé una, te digo, para un trabajo que hice una vez que tenía que ver, y usé, pero sigue siendo óptima la de Chebyshev. Sabes que usé una escala logarítmica, y es un comportamiento similar usar una escala logarítmica. Por ahí tengo un ejemplo, tendría que buscar. Usás una distribución logarítmica de puntos y disminuís las oscilaciones, ¿sí? Porque también se van acumulando en los extremos, pero sigue siendo óptima la de Chebyshev. La mejor sigue siendo la de Chebyshev. No hay manera. Podríamos encontrar otro método, pero digamos, suponiendo ahora que estamos usando polinomios, un solo polinomio. Podría usar una escala logarítmica, pero sigue siendo óptima la de Chebyshev. Este problema de las oscilaciones grandes en los extremos del intervalo surge de justamente usar un único polinomio para todos los puntos. Viene de usar un polinomio de grado alto, que se puede solucionar en cierta medida con Chebyshev, pero si se sigue aumentando, ya ni Chebyshev lo va a salvar. Ahí vemos algunas gráficas. Fíjense, 40 puntos. Hasta 40 sigue, por lo menos en este, sigue pasando por los puntos de interpolación. El de Chebyshev también, pero vamos a 70. ¿No querés decir algo, Matías, que lo que dijiste en la clase anterior? Ah, Que sí, estaba que bueno? fíjense que, volvió a la Fermín anterior.
acá, en los X espaciados, si bien tiene esas oscilaciones muy grandes en los extremos, que es el fenómeno de Runge, pasa por, mal que mal, pasa por los puntos de interpolación. O sea, el polinomio está interpolando. Vamos a ver. Pero ya en 70, fíjense que ni siquiera pasa por los puntos rojos. Si hacemos un zoom, la línea azul no está pasando por los puntos rojos, es decir, no se está cumpliendo la condición de interpolación. Y eso tiene que ver, eso es un problema de la implementación, no del algoritmo en sí. O sea, el fenómeno de Runge, esas oscilaciones, es algo intrínseco del proceso de interpolación. Ahora, cuando queremos hacer las cuentas y encontrar los números de ese polinomio, de los coeficientes de ese polinomio, cuando tenemos un número muy alto de puntos, empieza a entrar en juego los errores de redondeo. La precisión finita de la máquina empieza a jugar un rol ahí. Y eso es lo que genera este fenómeno que llamamos inestabilidad, donde ya estamos haciendo tantas cuentas, hay tanto error de redondeo, que el polinomio que encontramos directamente no está interpolando. Son dos fuentes de errores distintas. Una es las oscilaciones intrínsecas de la interpolación, el fenómeno de Runge, y la otra es un problema de aplicación computacional, la inestabilidad. Claro, ese fenómeno que también lo vamos a ver en, no las oscilaciones de Runge, pero viste cuando calculás la derivada numérica y le pones solo el error de truncamiento, decís, bueno, cuando el h es chiquito, cuanto más chiquito, menos error, pero si le tomás el error de redondeo, ya no es para cualquier h. Y eso pasa siempre con las cuestiones numéricas, ¿no? Teniendo en cuenta los errores de redondeo, ya empiezan a pasar cosas que son, bueno, son las cosas interesantes de numérico. Bueno, vamos a ver una cosa. Siempre que nos conviene entonces tomar... Apenas se escucha. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. ¿Siempre nos conviene tomar 15 puntos o menos? ¿O... ahora vamos a hablar de eso. Sí, para un polinomio único, si vas a interpolar así con los métodos que vimos de Lagrange, Newton, de esos, sí, para irte a más puntos ya tenés que pensar en otras, o poder elegir los puntos de Chebyshev. Si podés elegir esos puntos y podés conocer los valores de la función que querés interpolar en los puntos de Chebyshev, ahí podés ir hasta mucho más, podés ir hasta 30 sin problema. Ahora, si los nodos son X-espaciados, es una distribución arbitraria de nodos, polinomio único de grado mayor que 8 o 9 ya no es muy conveniente. Ahí vamos a ver la clase que viene, un método que se llama segmentario de interpolación por spline, o trazadores también, donde vamos, en vez de poner un único polinomio en todos los puntos, que pase por todos los puntos, armamos un polinomio de grado bajo definido a trozos, entre cada par de puntos. Y imponemos condiciones para que se unan con continuidad en el valor de la función, de la derivada primera, derivada segunda y así, como para que nos quede una curva suave. Fíjense, ¿se ve el polinomio este? Sí. Este de grado 9. Fíjense el comportamiento de un polinomio de grado 9 entre menos 1 y 1 con puntos X espaciados. Fíjense, por eso decimos agregar más puntos no mejora la precisión. Fíjense el comportamiento de un polinomio de grado 9 con puntos X espaciados. ¿Qué pasa en los extremos? ¿Sí? ¿Cómo crecen los extremos? Ahora, hagamos un polinomio de grado 9 entre menos 1 y 1 con una distribución de Chebyshev. Fíjense lo que pasa. ¿Ven la diferencia en el comportamiento? Cómo se achata, ¿no? Y fíjense la comparación entre un polinomio de grado 9 entre menos 1 y 1 con una distribución X espaciada y con una distribución de Chebyshev. ¿Sí? Ven que esos extremos que aparecen en el menos 1 y 1, acá ya no aparecen, con una distribución de Chebyshev. Bueno, esto es lo que pasa con un polinomio de grado 4 y un grado 7 común, ¿no? Un x a la cuarta y un x a la séptima.
los extremos crecen muchísimo. Y esto con x15 y x20. Esto es x a la 15 y x a la 20. Si ven, los extremos se van a valores muy grandes. Bueno. Si yo tengo muchos puntos, ¿sí? ¿Cuál es la forma de... Si yo tengo... ¿Cuál es la forma entonces de atacar el problema si tengo muchos puntos y no quiero utilizar un polinomio de grado alto porque sé que me aparece el fenómeno de Runge y si es muy alto encima empieza a pesar el error de redondeo? Entonces es subdividir el problema en partes, en polinomios más chicos. Pues yo sé que puedo controlar el comportamiento de polinomios chicos, ¿sí? ¿Y qué polinomios puedo usar? Bueno, usaré polinomios, puedo usar rectas, unito por recta, pero bueno, sabemos que no es lo bueno. Puedo unir los distintos puntos por polinomios cuadráticos o por polinomios cúbicos y así seguir, dependiendo de la cantidad de puntos. Ahora, yo tengo el problema segmentado en distintos problemas, en varios problemas. Yo lo que tengo que hacer es, supongamos que dividí un problema en 3 polinomios cuadráticos o cúbicos. Yo tengo que poner alguna condición de que esos 3 polinomios cuadráticos o cúbicos los pueda coser y se me transforme en un solo problema. Y eso son por lo que decía recién Matías. Tienen que cumplir con la condición de interpolación, es decir, donde en los puntos de interpolación, los polinomios, supongamos, en x1, el polinomio 1 y el polinomio 2 tienen que ser igual. Y después, dependiendo del grado del polinomio que yo use, sea cuadrático o cúbico, le voy a pedir más condiciones. Si es cuadrático, la condición para coserlo, además de que valgan lo mismo en el punto, le pido la derivada sea la misma. ¿Y eso qué me está pidiendo? Me está diciendo, bueno, además de que sean iguales, que conserven la pendiente. Y si es cúbico, ¿qué le pido? Que la derivada segunda sea la misma. Y entonces, ¿qué le estoy pidiendo? Que valgan lo mismo, que conserven la pendiente y que conserven la concavidad. Y después, lo que sí también tengo que poner, condiciones en los extremos. Que en general hay 2 tipos de condiciones, eso lo vamos a ver cuando veamos lo pueden ver como a trozos, como spline o como trazadores. Puede estar de cualquiera de esas formas. Hay condiciones en los extremos que también uno le pone. Son como condiciones iniciales, digamos, ¿no? Pero eso, bueno, lo vemos. Algunas se llaman condiciones naturales. Eso lo vamos a ver cuando veamos la clase que viene, spline, ¿sí? Vamos a ver cómo hacer un programa de spline y utilizar el comando, el comando spline que tiene... El comando spline que tiene el MATLAB hace spline cúbico. Y después hay un comando muy particular, que bueno, después lo charlo con Matías si lo usamos o no lo usamos, porque es un comando que tiene para hacer spline de manera muy particular el MATLAB. Bueno, ¿de esto quedaba algo más, Matías, de lo del error y eso? No, ahora estoy respondiendo las preguntas por el chat. Ah, bueno. Alguien me había preguntado si había otra distribución. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Que le había dicho que yo había hecho una escala logarítmica. Fíjense, la función es la misma función que teníamos hoy en el PowerPoint, para el caso de la función de Runge, ¿no? La línea negra es la función de Runge y la azul es la aproximación. Para 16 puntos, fíjense los puntos de Chebyshev, que ajusta prácticamente perfecta la función, y con una distribución logarítmica de puntos. Fíjense que la distribución logarítmica también tiene una acumulación hacia los extremos. Pero fíjense el error máximo que en la distribución logarítmica está del 0,06 y en la de Chebyshev es de 0,02, ¿sí?
Entonces, fíjense que sigue siendo mejor la de Chebyshev. O sea, se ve, ¿no, Matías? Las Que se ve figuras. un solo gráfico. ¿Un solo gráfico? A ver. Sí, de 16 puntos de Esperen. Chebyshev. No, para que saco. Sí, A ver sí, si- si compartís Octave te va a compartir solo una de las ventanas. Tenés que compartir la pantalla entera. No, pues no sé por qué no. A ver, esperen. No, que se vieran los dos gráficos. Que lo corro de vuelta. No sé por qué no comparte la pantalla entera. A ver si puedo ahora. Vamos a compartir.